Bueno, ahora sí vamos a continuar un poco con lo que veníamos hablando sobre los temas de algoritmos para grafos. Lo que habíamos visto la clase pasada fue un ejemplo de un ejercicio, ¿tá? Donde había una determinada realidad y lo que hicimos fue modelarla como un grafo, de manera que ese grafo nos ayudara a resolver el problema en cuestión. En nuestro modelo, nuestro problema original era encontrar componentes conexas adentro de ese grafo, y bueno, y eso sabíamos cómo resolverlo, ¿no? Y habíamos visto, bueno, un poco el diseño del algoritmo y después análisis de ese algoritmo, la corrección, que nada, en este caso era bastante inmediata, ¿no? Escribimos qué es lo que habría que hacer como para dejarlo sentado, pero era bastante directo, y analizamos el tiempo de ejecución. O sea, en ese sentido era un lindo ejemplo, porque vimos que discriminar el tiempo de ejecución de los algoritmos de grafos en la componente de cantidad de vértices y cantidad de aristas, bueno, en esta situación era útil porque eh, la cantidad de aristas en este caso estaba lejos de ser del orden de n cuadrado, ¿no? Eh, lo que están viendo acá es uno de los ejercicios resueltos del libro, y que tiene tiene un encare similar, en el sentido de que hay un modelo que en este caso, hay un problema que en este caso eh, deriva en un modelo más complejo que el que vimos recién, ¿no? Y hace todo eh, un análisis de cómo resolver ese problema, construyendo grafos en el medio y ejecutando algoritmos de los que conocemos en el medio, para al final terminar con una solución para un problema que no es nada sencillo a priori, ¿no? Y acá de vuelta, ven, yo les marqué acá para resaltar de vuelta lo que trataba de transmitirles el otro día. Bueno, está la descripción del algoritmo, y la corrección en este caso del algoritmo se deriva del hecho de que las trayectorias en H', bueno, esto tiene que ver con la formulación del problema concreto, corresponden a programaciones, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo acá es la corrección tiene que ver con que modelamos bien, ¿tá? En este caso no está como un punto aparte corrección y una demostración concreta, eso está como entremezclado con la descripción del problema por acá, pero van a ver que eso es eh, lo que está diciendo, básicamente, ¿no? Acá podemos observar que las trayectorias corresponden a las programaciones, etcétera. O sea, la explicación de por qué al final está correcto está mezclado mientras se explica cómo está haciendo el algoritmo, justamente porque, bueno, eh, el objetivo del texto en este caso es, bueno, es ir contando cómo razonar sobre este problema concreto, y no tanto separar, bueno, esta es la demostración de corrección, este es el análisis de correcciones, este es el análisis del tiempo de ejecución. El análisis del tiempo de ejecución también es bastante más sofisticado del ejemplo que vimos nosotros. Eso me parece que es un ejemplo que es bastante más difícil, más complejo. Está bueno entrar y mirarlo y entender bien qué es lo que está haciendo ahí, ¿tá? Bueno, eso al margen, simplemente porque engancha directamente con lo que estuvimos viendo en la clase el otro día, que tenía que ver justamente con componentes conexas y corridas de BFS, etcétera, etcétera. Y antes de meternos un poco en otro tema, que es el de grafos acíclicos dirigidos, hay toda una sección antes de esto que tiene que ver con grafos dirigidos, ¿tá? Grafos dirigidos, componentes fuertemente conexas en esos grafos dirigidos, bueno, eh, cómo son estas recorridas BFS y DFS, etcétera, en este caso. Eso creo que es bastante directo, ¿no? No pensaba atacarlo ahora, pero capaz que si alguno de ustedes mientras lo leyó le surgió alguna duda y la quiere traer, la contesto con gusto, ¿no? Pero me parece, o sea, los algoritmos son esencialmente los mismos, no cambia mucho, el análisis del tiempo de ejecución también. Este, eh,
las propiedades de árboles de recorridas, eso sí, no tiene por qué. Por ejemplo, las propiedades que vimos para DFS, la relación entre ancestros y descendientes, eso en caso de grafos dirigidos no se tiene por qué cumplir, pero desde el punto de vista algorítmico es más o menos todo igual. Una diferencia importante es que las componentes fuertemente, encontrar el conjunto de fuertemente conexas, no se resuelve tan fácilmente como en el caso de, no tan eficientemente, por lo menos de forma sencilla, como en el caso de grafos no dirigidos, ¿no? Pero eso igual no es algo que vamos a estudiar, un algoritmo eficiente para hacer eso. Así que bueno, creo que toda esa sección la pueden digerir bastante bien de forma directa, pero eso, si hay alguna duda, alguien que lo estuvo leyendo y le quedó una duda, me puede preguntar ahora. Si no, el siguiente tema en el libro es el de grafos dirigidos acíclicos, ¿no? Y la relación con orden topológico para los vértices de ese grafo, ¿verdad? Que son dos temas bien relacionados entre sí. Los grafos dirigidos acíclicos son un caso particular de grafos dirigidos bien interesantes por sí mismos, que tienen la particularidad de que no tienen ciclos, ¿no? En el caso de grafos no dirigidos, con el hecho de no tener ciclos, los hace como muy sencillos, ¿no? Cada componente conexa es un árbol. En el caso de los grafos dirigidos, como algunos ejemplos que van a ver acá, la cosa es bastante más rica, ¿no? Puede haber grafos que no tienen ciclos, y dirigidos que no tienen ciclos, y que tienen bastante más estructura que lo que podría pasar en grafos no dirigidos. Este tipo de grafos son interesantes en particular porque modelan naturalmente un montón de situaciones que aparecen de dependencias entre cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pone en el libro es entre tareas, ¿no? Si quiero hacer esta tarea o este proyecto, bueno, antes tengo que haber resuelto estos otros, y eso lo puedo relacionar con, bueno, aristas dirigidas que me dicen quién depende de quién, ¿no? Y una pregunta que uno naturalmente hace en ese tipo de situaciones es, bueno, si este grafo representa eh, eh, eso, dependencias entre tareas, bueno, ¿cómo puedo ordenar las tareas, como está puesto acá? ¿No? De manera que eh, cuando voy a hacer cada una de ellas, todas las dependencias ya están satisfechas, ¿está? Un tipo de situaciones que aparece, por ejemplo, no sé, en una planilla de cálculo, cuando ustedes ponen en una celda una cierta fórmula para calcularla, bueno, para obtener el valor de esa celda necesito todas las celdas de las cuales depende su fórmula, esas a su vez pueden depender de, de otras celdas más, entonces se va tejiendo todo un, un entramado de dependencias, y bueno, la planilla de cálculo para poder mostrar el resultado de todas las celdas tiene que evaluar todas esas fórmulas en algún orden, y ese es el tipo de problemas que vamos a estudiar, es un orden que efectivamente respeta esas dependencias, y lo vamos a llamar un orden topológico, un ordenamiento topológico, ¿no? Entonces esa es la situación, ese es el problema. Entonces, formalmente el ordenamiento topológico de un grafo G, ¿tá? Es simplemente ordenar sus nodos, asignarles un índice a cada uno, vos sos B sub 1, vos sos B sub 2, vos sos B sub 3, hasta B sub n, ¿tá? Los pongo en un orden en particular, ¿tá? Y lo que quiero que pase es que cada arista B sub I y B sub J está como peinada hacia adelante, es decir, que va desde un nodo desde un índice B sub I más chico a un índice B sub J más grande, ¿tá? Recuerden que las aristas son dirigidas, ¿no? O sea, que todas las aristas quedan como apuntando hacia adelante, como en el ejemplo que habíamos puesto acá, ¿no? Entonces esa es la situación. Ahí van a ver que
la relación entre grafos que tienen un ordenamiento topológico para los cuales puedo construir un orden topológico y grafos dirigidos acíclicos, bueno, de hecho son las mismas cosas. Algo que uno observa inmediatamente es que si G tiene un orden topológico, ¿no? Entonces es un DAG, es un grafo dirigido acíclico porque lo estoy mostrando. ¿Tá? Como todas las aristas van hacia adelante, nunca puedo volver hacia atrás como para formar un ciclo. ¿Tá? Así que eso es bastante claro. Acá van a ver la idea intuitiva, es esa que les comentaba recién, acá van a encontrar la demostración que está basada justamente en esa idea, ¿no? A ver, capaz que conviene formalmente, porque la idea intuitiva creo que uno la ve bastante rápido. Bueno, ¿cuál es la idea para formalizar esto? Lo que dice es, bueno, si tengo un ordenamiento topológico, B1, B2, nada más. B3, B4, hasta Bn. Bueno, si supongamos que hubiera un ciclo, bueno, entonces ese ciclo tiene que pasar por alguno de estos vértices, ¿tá? Entonces y ponele. Y bueno, cuando vuelve, digamos, agarremos de esos vértices, dice el de índice más chico, en este ejemplo que puse acá es el B sub 3. ¿Y cuál es la gracia de agarrar el más chico? Y bueno, decir, bueno, si esto es un ciclo, los nodos que pinté en azul ahí de alguna manera están encadenados entre ellos formando un ciclo, alguno tiene que llevarme a B3 en ese ciclo, y como B3 es el índice más chico, digamos que es entonces esa arista va para atrás, entonces llega una contradicción con el hecho de que esto era un orden topológico. ¿Tá? Entonces la formalización tampoco es muy complicada. La idea es bastante directa y se formaliza de forma bastante fácil también. Hola, hola. Sí. Yo quería hacer un comentario que si vos tus algoritmos los representabas como grafos, los pasos, y Sí. tu grafo resultante es un DAG, podés asegurarte que no se te cuele. Si vos, a ver, el grafo, ¿qué es lo que representa las aristas? O sea, vos tenés pasos en tu algoritmo. Ahí va. ¿Sí? Y yo qué sé, podés evaluar condiciones para ver si si pasa tal cosa, voy a tal otro paso, o ¿Sí? si no, a tal otro. ¿Sí? Y si cada paso de esos es suficientemente básico, no se te va a colgar. Si lo que te queda es un dark, sí. Ahora, Claro, en cuanto tengas un loop, eso ya no te va a quedar un dark. claro, como aplicación decía yo. Sí, 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 sí. A ver, es un ejemplo. ¿Ah? Otro ejemplo puede ser el de los, eh, por ejemplo, los makefile, ¿no? Entonces, cuando escriben un makefile para compilar no sé, un proyecto escrito en C++, por ejemplo, lo que dicen ahí es, bueno, qué archivos depende de quién, o sea, cuáles tengo que compilar antes de quién para armar el ejecutable al final. Entonces, en definitiva, lo que tienen ahí es un grafo de dependencias y que necesariamente tiene que ser un DAG para que lo pueda eh, resolver. Y bueno, y el make, la herramienta make, lo que tiene que hacer es, bueno, construir un ordenamiento topológico ahí. Ese es otro ejemplo. Y ejemplos van a aparecer cantidad, es muy natural esto. Y por eso está bien estudiado también. Pero está bueno el comentario. ¿Alguno más? ¿Una duda más? Ya que hicimos una pausa. ¿No? Entonces, la pregunta que sí, que no es tan obvia de responder, es si todos los DAG, o sea, todos los grafos que no tienen ciclos dirigidos,
entonces tienen un ordenamiento topológico. Tienen un orden topológico, es decir, puedo construir un ordenamiento topológico. Y por supuesto, en este curso no solo nos interesa si existe, sino también encontrarlo, ¿no? Y en realidad vamos a responder, lo que van a ver que está planteado en el libro, es responder las dos cosas simultáneamente. Vamos a responder que de hecho sí, todos los DAG tienen un orden topológico, dando un algoritmo que lo encuentra, ¿no? Entonces, eso es lo que se van a encontrar acá. El punto clave para razonar sobre este problema y encontrar el algoritmo es observar que en todo DAG yo siempre voy a poder encontrar un punto de partida para empezar a desenredar la maraña, para empezar a ejecutar tareas en esta metáfora de las dependencias de tareas en el orden apropiado. Porque siempre va a haber un nodo V que no tiene aristas entrantes, alguien que no depende de nadie, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esto es, si el grafo no tiene ciclos, entonces hay un nodo que no depende de nadie, que no tiene aristas entrantes. ¿Ah? Y yo acá marqué esta demostración, les marqué como algo interesante porque acá se usa una estrategia para demostrar una implicancia, que es demostrando el contrarrecíproco. Capaz que no lo tienen del todo presente y me parece que es algo que está bueno que lo tengan como una estrategia. Lo que queremos demostrar acá es que si un grafo dirigido no tiene ciclos, entonces hay un B que no tiene aristas entrantes. Y lo que vamos a hacer es negar la tesis y ver que eso implica la negación de las hipótesis. Entonces lo que dice es, sea G un grafo dirigido en el que todo nodo tiene al menos una arista entrante. Eso es la negación de la tesis, ¿no? O sea, hay un nodo B sin aristas entrantes, la negación de eso es que todo nodo B tiene al menos una arista entrante. ¿No? Asumiendo eso como hipótesis, vamos a demostrar que se cumple la negación de las hipótesis, es decir, mostraremos que en G necesariamente hay un ciclo. ¿Tá? Entonces eso lo traje porque esa es de vuelta, una estrategia de demostración útil y que no siempre la tenemos como tan en la mira. En este caso, la demostración es bastante sencilla. ¿Tá? Una vez que asumimos que todo nodo tiene al menos una arista entrante, entonces, bueno, yo agarro un nodo y sigo esa arista como en sentido reverso, ¿no? Tiene alguna arista entrante, bueno, voy para atrás por esa arista. Y voy a ir a parar un nodo que también tiene una arista entrante y la puedo seguir hacia atrás. Y voy a ir a parar un nodo que también tiene una arista entrante y puedo ir hacia atrás. Y así voy, y ese proceso puedo seguirlo por siempre, ¿no? Pero la cantidad lo puedo seguir por siempre porque todos los vértices tienen una arista entrante. Pero la cantidad de vértices es finita, así que necesariamente en algún momento repito alguno, y en ese momento lo que hice fue encontrar un ciclo, ¿no? Ese es el argumento para la demostración. Profe, una consulta. Sí. Que ahí viste que las aristas son salientes. ¿El mismo razonamiento funcionaría si las aristas son entrantes? O sea, podría decir que en un DAG hay por lo menos un nodo que no tiene ninguna arista entrante. Ninguna arista saliente, decís. Sí, perdón. O Sí, sea, al revés. Ahí va, sí, saliente, me confundí. ahí va. O sea, al revés de lo que dice acá. Sí, eso también es cierto. Porque en ese grafo de dependencias tiene que haber alguna hoja ahí. Y el razonamiento podría ser igual. Bueno, si todos tienen una arista saliente, entonces hago este mismo proceso que dije. Bueno, voy para adelante, y voy para adelante, y voy para adelante, y voy para adelante, y en algún momento repito. ¿Tá? Y en ese momento encontré un ciclo. No. O sea, no tiene nada de especial, digamos, que sea una arista entrante para este caso. Lo podrías haber armado el ciclo con la saliente también. También. Sí. Lo que tiene, la pregunta entonces es, bueno, ¿por qué entonces me complicás
recorriendo la arista al revés. La razón es que en realidad esto nos sirve para ir directamente a un algoritmo, o sea, esta propiedad que acabamos de mostrar nos sirve para, como herramienta básica, como paso básico para un algoritmo, que es el algoritmo de Kant, que acá no le pone nombre en el libro, pero se llama así, K-A-H-N, que construye un ordenamiento topológico usando esta propiedad. Pero esa otra que decís también es cierta. Con la saliente no funciona en realidad, puede llegar a un nodo que no tenga aristas salientes. Bueno, por eso, si vos asumís entonces que, yo digo, la tesis en este caso sería, en cada DAG hay un nodo B sin aristas salientes. Ah, claro, sí. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es la negación de la tesis de esa? Que todo nodo tiene alguna arista saliente. Y ahí el argumento funciona igual. Está bien, sí. No. Si alguien más tiene dudas, quiere parar, no se repriman. ¿No? Bueno, como les decía ahora, la existencia de este nodo B dice esto es lo que necesitamos para producir un ordenamiento topológico de G por inducción. ¿No? Y de esa manera termina mostrando que si G es un DAG, entonces G tiene un ordenamiento topológico. ¿Cuál es el razonamiento inductivo este que dice? Bueno, lo que yo les insinuaba recién, si dado el grafo yo puedo encontrar un punto de partida, es decir, alguien que no depende de nadie, bueno, ese lo puedo poner en primer lugar en el ordenamiento topológico. Y sé que eso seguro, ese vértice no tiene aristas entrantes, así que lo puedo poner ahí y seguro que si sigo construyendo el orden topológico, no va a haber nadie que vuelva hacia atrás a este nodo en particular que puse en primer puesto. Pero entonces, bueno, ese ya lo ubiqué, entonces lo borro del grafo. Y obtengo un grafo con n-1 vértices, que también es un DAG, porque si el grafo más grande era un DAG, y le saco aristas, no van a aparecer de la nada ciclos ahí. Entonces, en ese DAG que ahora tiene n-1 vértices, también tiene que haber un vértice que no tiene aristas entrantes. En particular, por ejemplo, porque capaz que alguna de sus aristas entrantes venían del primer nodo que recién lo borré, y al borrarlo borré también esas aristas. Pero es un DAG, y como dijimos recién, si es un DAG, hay algún vértice que no tiene aristas entrantes. Entonces ese vértice que puede haber más de uno, si hay más de uno agarro cualquiera, lo saco y lo pongo en segundo lugar, y lo borro del grafo. El grafo que me queda ahora tiene n-2 nodos, y de vuelta voy a poder encontrar ahí a alguien que no tiene aristas entrantes, y eso lo pongo en tercer lugar. Y así, sucesivamente, bueno, en no más de n pasos, retiré todos los vértices del grafo y los fui poniendo en ese ordenamiento topológico. Ese es el algoritmo de Kant. ¿Lo entienden? ¿Cuál es la idea? En pseudocódigo es esto que está acá, que en este caso está expresado de forma recursiva, porque esta idea que yo les dije recién, ¿cómo se formaliza? Se formaliza, que lo van a encontrar acá, por inducción. ¿No? Asumo que para grafos de tamaño n-1 puedo encontrar un orden topológico, y para grafos de tamaño n hago ese truquito, saco el primer vértice y después por la hipótesis de inducción sé que para el resto existe un ordenamiento topológico. El algoritmo recursivo que está acá, lo que hace es seguir literalmente la demostración esa por inducción. Agarramos, encuentro un nodo B sin aristas entrantes y pongo en primer lugar, eliminar B de G, y después calcular recursivamente un ordenamiento topológico para G menos B.
Y a ese ordenamiento para el subgrafo este más chico lo concatenamos todo después del primer nodo que yo saqué como vector. ¿Ah? Es literalmente la demostración llevada a un algoritmo. Se puede hacer, ¿sí? Perdón, disculpa. Que en este caso el algoritmo, si yo le doy un grafo que en principio no sé si es un DAG o no, y Sí, lo quiero correr para encontrar un orden topológico y saber si es un DAG o no, sí. ¿funcionaría, digamos, o cómo sería? Ahí lo que te puede pasar es que este paso no lo puedas resolver. ¿Eh? O sea, esto sería como sabiendo que es un DAG, calcular un orden topológico. Exactamente, exactamente. Hay un ejercicio del práctico que les pide justamente eh, manejar estas situaciones, ¿tá? Donde, o sea, no asumir que el grafo es un DAG, ¿tá? Y bueno, y que tu algoritmo, si es un DAG, tiene que encontrar un ciclo, y si no, te tiene que avisar, no, esto no es un DAG. Que lo pueden hacer adaptando este mismo algoritmo. Sí, en realidad sería ponerle una condición de que chequee que todos los nodos que te quedan, hay al menos, si todos tienen una lista entrante, entonces ya salís y decís, esto tiene ciclo. Ahí va. Ahí va. Y si llegaste hasta el final y nunca te pasó que no pudiste resolver esto de encontrar un B que no tiene listas entrantes, nada, construiste efectivamente un orden topológico. Y si tiene un orden topológico, sabes que es acíclico. ¿Lo ven? Sí, gracias. Y nada, en ese ejercicio además seguramente van a tener que demostrar la corrección del algoritmo, y bueno, no me acuerdo exactamente qué es lo que se pide, pero que son ejercicios que están buenos en el sentido de uno tiene la intuición de cómo tendría que ser, bueno, vamos a bajar a tierra esto cómo se formaliza, ¿no? En algunos casos eso es más sencillo, en otros es un poco más complicado, y como yo igual les decía la vez pasada, ojo que a veces uno, a simple vista las cosas parecen obvias, y cuando las vas a ver, a tratar de formalizar, resulta que no son tan obvias. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, así que tenemos un algoritmo para, si es un DAG, construir un ordenamiento topológico, ¿no? Acá, esto acá hay un tema, después les voy a pasar notas de traducción, pero acá dice, por lo tanto, hemos demostrado la afirmación deseada de 3.18. En realidad lo que demostramos acá es el recíproco de 3.18. 3.18 lo que decía era justamente al revés, ¿no? Que si G es un orden topológico, entonces es un DAG, y lo que acabamos de ver constructivamente dando un algoritmo es que si G es un DAG, entonces G tiene un orden topológico, ¿no? Entonces la relación es para los dos lados. Como siempre, después de, bueno, de analizar, bueno, la corrección y las propiedades del algoritmo que acabamos de presentar, nos ponemos a estudiar el tiempo de ejecución, la complejidad temporal del algoritmo, ¿no? Acá van a encontrar que hay un análisis medio grueso que lleva un tiempo, una cota superior cuadrática en n, pero de vuelta, y ya vimos la vez pasada con el ejemplo que esto es útil, en realidad podemos hacer algo mejor, podemos encontrar una cota más justa en algunos casos si expresamos el tiempo de ejecución en términos de la cantidad de aristas m y el tiempo n. Usando este mismo algoritmo, ¿tá? Pero de vuelta, ¿cómo es la demostración de que puedo obtener este tiempo de ejecución? La demostración es
diciendo cómo lo haría, qué estructuras de datos voy a usar, cómo las uso y ver que eso me permite que el tiempo de ejecución sea lineal en el tamaño del grafo. ¿Tá? Entonces, para eso, vamos a decir que un nodo es activo, entre comillas, si el algoritmo no lo ha eliminado. ¿Tá? Es decir, si nosotros vamos eliminando algunos los que todavía están vivos en el grafo. ¿Tá? Entonces, bueno, explícitamente vamos a mantener ciertas estructuras de datos que nos van a permitir obtener un tiempo de ejecución lineal en el tamaño del grafo. Para cada nodo W vamos a mantener la cantidad de aristas entrantes que W tiene provenientes de los nodos activos. Básicamente es, para cada vértice vamos a ir manteniendo el grado de entrada, o sea, la cantidad de aristas que entran, que todavía no eliminé. A medida que voy eliminando nodos van cayendo algunas de esas aristas y bueno, yo voy llevando la cuenta de cuántas quedan. ¿Tá? Y lo otro que voy a hacer es voy a mantener en una lista, por ejemplo, el conjunto S de todos los nodos activos, es decir, de todos los que todavía no borré, ¿tá? Que no tienen aristas entrantes, es decir, los que quedaron con grado de entrada 0, ¿tá? A medida que yo fui eliminando vértices. ¿Tá? ¿Esto para qué me sirve? El conjunto S me sirve para el paso del algoritmo donde dice vaya y encuentre un nodo que tiene grado de entrada 0, eso poder hacerlo en O de 1, ¿tá? Simplemente sacando un vértice de esta lista. ¿Tá? Como siempre, recalco, lo que es importante es no solo que esta estructura me sirva para resolver ese paso eficientemente, sino que además el mantenimiento de la estructura lo pueda resolver también eficientemente, ¿no? Mantener eso actualizado. ¿Tá? Y inicializarlo también en tiempo eficiente. ¿Tá? Entonces, bueno, al principio todos los nodos están activos, eso quiere decir, bueno, todavía no borré ninguno, así que en realidad la inicialización de estas estructuras es sencilla, simplemente haciendo una pasada por todo el grafo. ¿Tá? Recorro todo el grafo, para cada vértice cuento cuántas aristas entrantes tiene, ¿tá? Y con eso me defino, es un arreglo, por ejemplo, donde mantengo la cantidad de aristas entrantes, y los que no tienen aristas entrantes ya lo voy incorporando en el conjunto S inicial. ¿Tá? Entonces, en tiempo O de M más N, es una recorrida por el grafo, yo construyo estas dos, los valores iniciales de estas dos estructuras de datos. ¿Tá? Después, en cada iteración, como les decía, sacar un nodo que no tiene aristas entrantes es simplemente tomar uno de ese, ¿tá? Y sacarlo de ahí, y eso lo hago nodo de uno. Después de eliminar B, cuando eliminamos un nodo B, ¿tá? Sus aristas salientes, bueno, aristas entrantes no tenía porque por algo lo agarramos. Aristas salientes, que podría tener, todas esas caen junto con el nodo. Entonces lo que hago es recorrer todos sus vecinos salientes, es decir, todos los que tienen, todos hacia donde van aristas. ¿Tá? Y en esa recorrida actualizamos la estructura de cantidad de aristas incidentes a cada uno de sus vecinos, la cantidad de aristas entrantes. ¿Tá? Si alguno de esos quedó en 0, lo agrego en ese. ¿Tá? Entonces, como yo cada vértice lo tomo para agregar al orden topológico una y solo una vez, y la actualización de los contadores de aristas entrantes me implica recorrer sus aristas, y eso lo voy a hacer una vez por cada vértice, en total es el tiempo que me lleva es el total de vértices y el total de aristas, algo proporcional a eso, así que es O de n más m. ¿Tá? Lo que voy a hacer es mostrarles esto directamente de forma de pseudocódigo. Que me parece que va a ser más claro que explicarlo así en el aire. ¿Tá? El algoritmo, y ya de paso les muestro cómo es una versión iterativa de esto. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos?
vamos a construir un ordenamiento topológico en una lista O que aparece ahí, llamémosle un camino vacío. ¿No? Y vamos a mantener esta estructura, grado de entrada, que lo que va a decir es cuántas aristas entrantes tiene cada nodo. ¿Tá? Inicialmente eso, como les decía recién, lo construyo en una recorrida por el grafo, ¿tá? Y me lleva tiempo O de n más m, y lo voy a ir actualizando. ¿Tá? En el siguiente paso también me construyo este conjunto S, que son todos los vértices cuyo indeg está en 0. ¿No? Cualquiera de ellos es un potencial punto de partida para construir mi orden topológico, porque por supuesto puede haber más de uno. ¿No? Entonces después, bueno, mientras tenga vértices allí, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, retiro un nodo de U, retiro un nodo U de S, que por cómo estoy manteniendo S, sé que no tiene aristas entrantes, y lo agrego al final del camino. O sea, tomo un nodo que no tiene aristas entrantes y pim, lo pongo al final del camino que estoy construyendo, del orden topológico que estoy construyendo. ¿No? Y ahora lo que tengo que hacer para que esto siga funcionando bien es actualizar las estructuras de datos en las cuales me estoy apoyando para resolver estos pasos. ¿No? En particular, el indeg y el conjunto S. ¿No? Entonces lo que hago es recorrer, como decía, todas las aristas que salen de U hacia algún B. ¿No? Estas de acá. Que, como les decía, al borrarlas del grafo caen esas aristas también. Y entonces, para cada uno de esos B, reduzco en 1 su grado de entrada, porque esa arista ya, digamos, no está más. ¿No? Y en cuanto el grado de entrada de algún vértice se vuelve 0, ¿no? Entonces lo agrego a ese. ¿No? Y ese va a ser un nuevo candidato para seguir agregando en una siguiente iteración en mi orden topológico. ¿No? Fíjense que si bien conceptualmente el algoritmo lo pensamos como que, bueno, yo borro vértices del grafo, ¿tá? Y voy teniendo un grafo cada vez más chico, y yo lo razoné de esa manera, en la práctica la implementación esta no borra nada de ningún lado. No es necesario explícitamente ir actualizando un grafo e ir borrando cosas. ¿No? La estructura esta de indeg me mantiene el grado de entrada en ese grafo imaginario donde yo fui borrando cosas, y eso es todo lo que necesito. No necesito tener explícitamente el grafo. ¿No? Entonces, eso que uno pensaría primero, y bueno, tengo que ir y borrar un vértice y recorrer sus aristas, y las listas de adyacencia, y recorrer la lista de las adyacencias de los vecinos para actualizar eso también. Nada de eso hay realmente por qué hacerla. Conceptualmente uno piensa el algoritmo de esa manera al principio. ¿No? A la hora de buscar una implementación eficiente, uno no tiene por qué hacer explícitamente esas cosas, sino, bueno, solo lo estrictamente necesario. ¿Se entiende? Disculpa, una consulta. Sí. Me confunde un poco eso, porque ponele en el algoritmo y donde hacemos todas las pruebas va a ser recursivo, ¿no? No, O sea, puede ser este otro, que este otro es iterativo. El que está presentado en el libro es recursivo, pero lo podrías haber hecho iterativamente siguiendo el mismo razonamiento. pero por ejemplo, si yo lo quiero escribir, yo lo escribo recursivo, como está en el libro, ¿no? Sí. Y hago todas las demostraciones en base a eso, de forma inductiva y... Sí. Y después como implementación para probar el orden, presento esta, digamos. Uh-huh. ¿Tengo que probar alguna equivalencia entre lo recursivo y esto? No, claro, ahí te conviene, no, sí, analizar directamente lo que escribiste. O sea, si lo escribiste recursivo, podés analizar lo recursivo. ¿Eh?
O si no, bueno, hacerlo directamente iterativo y analizar directamente la versión iterativa. Si no, bueno, sí, a veces puede ser sencillo tratar de probar algún tipo de equivalencia, pero no siempre lo es. Por ejemplo, en el caso de DFS también tuvimos una presentación recursiva y una presentación iterativa usando stack, y bueno, y había algún argumento de que ambos hacían recorridas DFS, pero no era nada, podría ser incluso un poco confuso. Si lo miran en el libro, hay una discusión sobre que el orden en que se recorren los vértices puede quedar al revés, de eso hablamos un poco acá también. Entonces las equivalencias a veces pueden ser no tan obvias de demostrar, a pesar de que a veces pueden parecer claras. En este caso, nada, en el libro se presenta el algoritmo de forma recursiva, porque el razonamiento lo hizo inductivo, pero con un razonamiento muy, muy parecido. Mostrar la corrección del iterativo también. Una pregunta. El paso de encontrar un nodo sin aristas entrantes, ¿no te lleva en E cuadrado? ¿Cuál, perdón? O sea, el paso donde agarrás una arista que no tiene nodos entrantes, ¿no podés tener mala suerte y que sea en E cuadrado en el peor caso? ¿Solo eso? Depende cómo lo implementes. Si lo implementás haciendo que en cada iteración vas a buscar, haciendo que en cada iteración vas a buscar tal nodo así, buscando exhaustivamente, sí, podría ser, pero usando la estructura de datos de grado de entrada que dijimos recién, o sea, este algoritmo que está acá es básicamente el mismo que está acá, solo que acá lo nutrí con otras estructuras de datos, ¿no? Entonces ahora fíjate que el retirar un nodo, el encontrar un nodo que no tiene aristas entrantes es simplemente sacar un nodo U. Es este paso acá, retirar un nodo U de S, y si S lo tenés como una lista, por ejemplo, eso lo haces en O de 1. ¿Bien? La gracia está en que vos haces una inicialización de ese conjunto S al principio, ¿de acuerdo? Y eso te lleva a orden de M más N. ¿Bien? Pero después no es que salís cada vez a reconstruirlo desde cero, sino que lo vas actualizando acá al final. ¿Y actualizarlo no te lleva en E cuadrado? No, porque fíjate, podría llevar n cuadrado si tengo n cuadrado aristas. Ah, claro. Sí, ahí va. ¿Ah? Pero Ya entendí. ok. A lo sumo el grado del nodo vas a recorrer, que es la cantidad de aristas, claro. Ahí va. O sea, vos fíjate que en este while, cada vértice lo agarramos una vez y solo una vez. Es que a veces caigo en el n cuadrado como pensando en el peor grafo, que es el completo, que ahí siempre n más m va a ser n cuadrado. Ahí, exacto. ¿Tá? Pero bueno, pero hay que tener cuidado con eso porque a veces es grueso. O sea, no es que esté mal. Si vos querés expresar tu tiempo de ejecución en términos solo de n, y bueno, sí, la cantidad de aristas puede ser cuadrático en n. ¿Tá? Y ese es un caso que hace que tu tiempo quede n cuadrado. ¿Tá? Pero si expresamos nuestros tiempos en términos de cantidad de vértices y cantidad de aristas, ¿tá? Entonces cuando se pone n más m, en algunos casos puede ser que eso sea n cuadrado, ¿tá? Digo, de orden n cuadrado, pero no necesariamente. Perdón, una pregunta. Esto sería como tu implementación y lo que mostraste antes, que era el for con los 3 pasos, eso sería como el pseudocódigo, digamos, ¿no? Sí, ambos son pseudocódigos. Este, si querés, es un pseudocódigo más donde hace referencia explícita a las estructuras. Volviendo a cómo se presenta en el libro,
Eh, no lo tenía acá. Digamos, este es el algoritmo, y después la demostración de que esto se puede implementar en tiempo O de m más n es una descripción de qué estructuras de datos podría usar para lograr ese tiempo de ejecución. Yo lo que hice acá fue mostrarles cómo se usan, ya bajado más a pseudocódigo, esas estructuras de datos en una versión iterativa de este algoritmo. ¿No? Que hay capaz que generó un poco de confusión con lo que me decían recién. Yo podría usar estas mismas, que es lo que está planteando el libro, usar estas mismas estructuras de INDEG y S con la versión recursiva, ¿no? Y hay una conexión más directa entre la explicación de cómo alcanzo ese tiempo de ejecución usando esas estructuras de datos y el algoritmo que había presentado originalmente. Yo quise aprovechar la oportunidad para mostrarles además cómo se puede hacer de forma iterativa y que básicamente por las mismas ideas. ¿Tá? Después igual el análisis de corrección de esta versión iterativa me quedó medio en el aire, después la paso en limpio y se las explico mejor. No me quedé muy conforme con la explicación en el aire. Pero las ideas subyacentes son básicamente las mismas. Entonces, nada, yendo a tu pregunta, el algoritmo en sí es esto. ¿Tá? Después dice, bueno, ¿cuánto tiempo de ejecución me lleva esto? Y bueno, nada, si lo hago así medio rápido, puedo llegar a n cuadrado, que es como me preguntaban recién. ¿Tá? Dice, bueno, pero podemos hacer un análisis más fino y usando estructuras de datos adecuadas y demostrar que el tiempo de ejecución es O de m más n. Es decir, que existe una implementación cuyo tiempo de ejecución es O de m más n. ¿Tá? Y para eso lo que hago es describir, ¿tá? En este caso de forma lenguaje natural, que es lo que solemos hacer, cuáles estructuras de datos uso y cómo las uso para que el tiempo de ejecución sea el que yo estoy reclamando. ¿No? Este otro pseudocódigo que les mostré recién es, si querés, un pseudocódigo un poco más cercano a las estructuras de datos, a una implementación, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar más fácilmente qué es lo que está diciendo este párrafo de acá. ¿Tá? ¿Cuáles son estas estructuras? Profe, Sí. disculpe. Yo no me quedó muy claro en el paso 2, viste que dice hacer INDEG del algoritmo iterativo. Del algoritmo iterativo. A ver, déjame, el que escribí yo a mano. Claro, ese. ¿En este? Sí. En ese, vamos a tener que armar nosotros el grafo, o sea, viste que en INDEG esa estructura, vamos a tener que mapear nosotros los aristas, o nos viene, o nos llega el coso mapeado, o sea, el grafo. El grafo nos viene como parte de la entrada. O sea, nuestro problema tiene como dato de entrada un grafo dirigido a cíclico. Pero y ya está en la estructura INDEG. No, el grafo no tiene la estructura INDEX. El grafo está representado con alguna representación que vimos de grafos. La que usamos siempre es la de lista de adyacencia. Ojo que en el caso de grafos dirigidos, eso mírenlo con cuidado, la representación de lista de adyacencia es cada vértice tiene dos listas de adyacencia, una de aristas salientes y una de aristas entrantes. Para eso poder ir hacia un lado o hacia el otro. ¿No? Entonces nosotros tendríamos que hacer el mapeo entre el input que nos llega
al index ese. Exacto, que es lo que ves acá en el paso 2, como decías vos. O sea, ahí lo que estoy haciendo es construyendo la estructura index. Ah, no. ¿No? Gracias. Index en la práctica es un arreglo que para cada vértice tiene un entero que es el grado de entrada. ¿Ah? Inicialmente, Ya, pero procesar eso voy a decir que es orden M más N. sí, porque ¿cómo harías esto? Con el grafo como te viene representado naturalmente. Recorres cada uno de los vértices. Para cada uno de los vértices recorres la lista de adyacencia de aristas entrantes y, Incrementás y ahí contás. ¿Tá? Y dice, bueno, la contás ahí. este tiene 7 aristas y pim, y lo guardo. Y bueno, en total lo que hice fue iterar sobre todos los vértices y para cada vértice iterar sobre todas sus aristas. Así que en total pasé por todas las aristas del grafo, eso es ODM, y por todos los vértices, que es ODM. Así que la inicialización de INDEX me lleva ODN más N. Claro, no sabía cómo mapear el grafo al arreglo ese. Eso lo construís ahí. Y cuando haces el análisis del tiempo de ejecución, tenés que explicar esto que estoy diciendo acá, ¿no? Bueno, esta INDEX. Está bien, yo la defino así de forma sencilla, construirla, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, lo que acabo de explicar. Me lleva tiempo O de n más n. Ahora, una vez que tengo index, tengo que construir el conjunto S. ¿Tá? Bueno, ¿eso cuánto tiempo me lleva? Y me lleva O de n. Tengo que recorrer el arreglo index y ver las entradas en cero y irlas agregando a una lista. Así que tengo un paso, el primero que es O de n más m y el segundo que es O de n, así que toda la inicialización es O de n más m. Está impecable, ahí me quedó mucho más claro. Bueno, ¿más dudas sobre esto? He marcado por acá. Bueno, con esto terminamos con el tema de grafos dirigidos a cíclicos y orden topológico. Lo siguiente que van a encontrar en este capítulo son un par de ejercicios resueltos. Como les decía, el primero es bastante sencillo, más conceptual. Este otro, el segundo, tiene mucho de algoritmo y de modelado, y es un ejercicio difícil, pero que está interesante. ¿Tá? Lo siguiente que nos queda y que tendríamos que ir encarando esta semana es empezar a trabajar con algoritmos ávidos, que es el capítulo 4 del libro. ¿Tá? Antes de eso, hagamos ya que venimos bien de tiempo, hacemos una pausa de 5 minutos, si les parece. Son 9:10, ¿tá? Y 9:15 reenganchamos con esto y les hago una introducción al tema y capaz que algún ejemplo más de grafos antes de liquidar con ese tema. ¿Parece? Quédense conectados acá nomás a esta misma reunión de Zoom y enganchamos ahora en 5 minutos. Bueno, estamos acá de vuelta, después de la pausa. Así que retomamos.
Antes de cambiar de tema, quería reenganchar con el punto de la demostración de corrección del algoritmo que habíamos visto recién, en la versión iterativa, ¿tá? Que no estaba expresa, que yo les mostré el algoritmo, pero la corrección en sí, como bien observaban, en el libro la ataca para el algoritmo recursivo. ¿No? Y les había dicho que bueno, la versión iterativa del algoritmo podría ser así, es decir, para cada, que creamos un camino vacío, para cada i de 1 hasta n, tomamos S que no tiene aristas entrantes, eliminamos S de G y lo agregamos a O. ¿Tá? Bueno, ¿cómo sería una demostración de corrección en este caso? ¿Tá? Porque como bien decían, bueno, yo no puedo analizar la versión recursiva y a partir de ahí reclamar que esta versión iterativa también es correcta. Habría que o mostrar algún tipo de equivalencia entre los pasos que hace cada uno, bueno, o analizar directamente esto. Y recién había quedado un poco confuso, medio en el aire, cómo se demostraría esto. Entonces, déjenme que les reenganchar con ese tema. ¿No? A ver si se llaman así. Una demostración podría ser así. Ya, para meter un poco de notación, vamos a llamarle G sub I. Profe, disculpa, no estás compartiendo la pantalla, no sé si se... Ah, perdón. Qué buena observación. Para un poquito. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Dale, gracias. Gracias por el aviso, si no, tampoco iba a quedar muy claro esta vez. Para un poquito. Entonces habíamos dicho, este es el algoritmo, ¿no? O sea, creamos el conjunto vacío para cada i de 1 hasta n, tomamos un S que no tiene aristas entrantes, ¿tá? Y lo agregamos al orden topológico y lo vamos eliminando de G. ¿Tá? Esa sería la versión iterativa del algoritmo, así sin preocuparnos de estructuras auxiliares para ver cómo implementarlo eficientemente. ¿Tá? Bueno, ¿por qué eso es correcto? ¿Tá? ¿Por qué funciona bien? Bueno, como les decía, para poner un poco de notación y facilitar la discusión, no quedar de vuelta así en el aire, podemos llamarle G sub I al grafo al inicio de la iteración I. ¿Tá? O sea, G, el grafo original es el G sub 1, ¿tá? Y a partir de ahí, bueno, en cada iteración yo borro algún vértice que le vamos a llamar S sub I. O sea, S sub I es el vértice elegido en esa iteración. Entonces, el algoritmo es, en cada iteración elijo un vértice, que lo estoy denotando S sub I, y lo borro. ¿tá? Entonces, primera observación que hacíamos recién, G sub I es un DAG, o sea, no tiene ciclos porque G es un DAG y lo único que estoy haciendo es sacando cosas, o sea que ciclos ahí no van a aparecer. ¿tá? Entonces, existe este S sub I. Siempre voy a elegir, voy a ir encontrando uno. ¿tá? Y uno distinto además, porque el anterior lo fui borrando con cada iteración. Lo único que, o sea que efectivamente en cada iteración voy a poder encontrar un vértice que no tiene aristas entrantes. La duda todavía es si eso, lo que estoy construyendo es un orden topológico. Esa es la duda. Ahora, bueno, miremos las aristas salientes de ese sub I. Lo que quiero ver es que las aristas salientes de ese sub I solo pueden ir hacia adelante. Lo que digo es que, bueno, no pueden ir hacia un S sub J con un J menor que I.
porque cuando tomé ese sub j en alguna iteración anterior, ese sub j no tenía aristas entrantes en G sub j. ¿Está bien? Pero en ese momento, cuando elegí ese sub j que no tenía aristas entrantes, las aristas salientes de ese sub i estaban todas. No había borrado ninguna de ellas, porque solo borro aristas salientes cuando borro un nodo. ¿Está bien? Ese sub i todavía no lo había elegido, lo elegí en la iteración i. Entonces quiere decir que cuando en ninguna de esas aristas que salían de ese sub i incidía en ese sub j. ¿Eh? Porque si no, ese sub j tendría aristas entrantes en la iteración j cuando fue elegido. ¿No? Entonces todas las aristas de ese sub i de hecho van hacia adelante, no pueden ir hacia atrás. ¿Tá? Así que lo que construyo es un orden topológico. ¿No? Esto sería, por ejemplo, un análisis de la versión iterativa del algoritmo. ¿Tá? Espero que ahora haya quedado más clara, porque recién quedó todo confuso. Y no es tan complicado. ¿Se entendió? Se entendió, gracias. Bueno, este que le presenté es el algoritmo de Kahn, que está acá en el libro. Se puede usar también DFS para construir orden topológico. ¿No? En el caso de DFS lo que vamos haciendo es construir como el orden topológico en sentido inverso, es decir, asociado con una pregunta que me hacían hace un rato, bueno, también hay vértices que no tienen aristas salientes. Bueno, efectivamente eso es así. Entonces puedo usar DFS, no me voy a poner a hacerlo, pero no es muy complicado. Hacemos una recorrida, vamos haciendo una recorrida de DFS sobre los vértices. ¿Tá? Recorremos todos los vértices y vamos llamando DFS en los que no van quedando explorados. ¿Tá? Y claro, con DFS, cuando llegamos al final que no podemos avanzar más, bueno, ese vértice lo dejamos como al final del orden topológico, pues no tiene más aristas salientes para seguir, que puedan volver hacia atrás, y yendo hacia atrás en la recorrida de DFS, cada vez que terminamos de explorar un nodo, lo vamos como agregando al principio. O sea, como que el orden topológico lo vamos construyendo desde el final hacia el principio. ¿Tá? Piénsenlo si quieren, no es demasiado complicado. Y es otra forma, es una aplicación de DFS también interesante, y es otra forma de construir un orden topológico. Eso no está en el libro, pero no es muy complicado. Si a alguno le genera dudas eso, me avisa y lo atacamos expresamente. Bueno, como les decía, lo que tenemos que empezar a pensar ahora es en cambiar de tema, ¿tá? Un poco tratando de mantener el ritmo de avance de semana a semana de las lecturas y del estudio. Lo que teníamos previsto ya esta semana empezar con algoritmos greedy, algoritmos ávidos, o voraces, como está traducido acá, que es una técnica de diseño de algoritmos. ¿Ah? Yo les había comentado que en el curso, por un lado estudiamos algoritmos, BFS, DFS, etcétera, que son como bien clásicos, y también estudiamos técnicas de diseño de algoritmos, y la técnica de diseño de algoritmos greedy, o ávidos, es una de ellas, ¿tá? Que bueno, como dice acá, y lo resalté, no es sencillo definir qué es un algoritmo greedy. ¿Tá? Es algo que está ahí un poco en una nube medio difusa, ¿tá? Pero básicamente son algoritmos que son enfocados en decisiones locales. ¿Tá? En algunos casos, por ejemplo, pueden tener un preprocesamiento medio global, por ejemplo, ordenar
los datos de acuerdo a algún cierto criterio que me convenga, ¿tá? Pero después, una vez que me largo a tratar de construir una solución, que en general van a ver que son problemas de optimización, así que vamos a estar buscando o minimizar algo, o maximizar algo, o encontrar el conjunto más grande que satisface de tal cosa, o el más chico que satisface otra, ¿no? Es siempre alguna noción de optimización, ¿no? Y en los algoritmos, estos ávidos o greedy, lo que termina pasando es que más allá de eventualmente un preprocesamiento, como les decía recién, después es como que el algoritmo solo ve localmente una partecita del problema y toma una decisión allí, local, restringida a, no sé, un vértice del grafo que estoy mirando en este momento, o un elemento concreto de mis datos de entrada, y en función de eso local que estoy mirando en ese momento, tomo una decisión, y así, paso por paso, después tomo otra decisión local, y otra decisión local, y al final termino con una solución óptima, ¿no? A pesar de que nunca miré todo el bosque, ¿no? Es como, bueno, es justamente eso, es como si yo pudiera, en vez de ver el bosque, miro el arbolito donde estoy parado, y de todos modos logro una solución óptima, a pesar de que nunca me preocupé de mirar todo el panorama completo, ¿no? Eso solo va a funcionar, imagínense, para determinados problemas cuya estructura habilita semejante cosa, ¿no? En otros tipos de problemas eso no va a ser posible, ¿no? Cuando es posible es buenísimo porque tenemos un algoritmo súper sencillo, en general además eficiente. Está bueno, muchas veces eficiente porque analizar globalmente algo suele implicar desafíos computacionales más grandes que mirar localmente algo. Entonces, cuando encontramos un algoritmo ávido, está buenísimo porque los algoritmos son eficientes en general, también suelen ser sencillos, ¿no? Y además, muchas veces terminamos aprendiendo algo sobre el problema en sí, porque el hecho de que funcione un algoritmo de esta naturaleza, en general, está asociado a una estructura fuerte del subyacente en el problema, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a estar viendo. Quería abrir el chat por las dudas que alguien estuviera preguntando algo. No es una técnica fácil, a pesar de lo que parece, ¿no? O sea, lo que sí es fácil es proponer algoritmos ávidos, ¿no? Porque por tirar, uno enseguida se le pueden ocurrir cosas de, bueno, comparo acá y acá y decido y vamos arriba. Lo que suele no ser fácil es que, bueno, que esas cosas terminen funcionando, pero además convencerse de que funcionan, es decir, demostrar que el algoritmo es correcto, es decir, que a pesar de que están mirando localmente cada vez, termina construyendo una solución que es globalmente óptima, ¿no? Eso muchas veces no es sencillo. Profe, Sí. una pregunta. Para entonces una herramienta que vamos a usar para este tipo de algoritmo, para probar la correctitud, va a ser casi siempre inducción. No. No necesariamente, pero suele ser una herramienta útil las demostraciones por inducción. Sí. Pero no es la única forma de... No es la única forma, ¿tá? Nada, ahí está abierto a lo que se nos ocurra. Pero sí suele ser, solemos caer una y otra vez en hacer demostraciones por inducción para ese tipo de demostraciones. ¿Por qué? Bueno, por esto de que yo estoy tomando decisiones locales y quiero ver que globalmente construye una solución óptima.
Y eso muchas veces se presta para una demostración por inducción, porque yo decir, bueno, asumiendo que mi primera decisión no rompí nada, es decir, que estoy construyendo algo que puede ser globalmente óptimo, asumiendo eso por inducción, puedo demostrar que la siguiente decisión local que tomo también es buena, no rompo nada y sigo en el camino de construir algo óptimo, y entonces al final por inducción uno termina mostrando que nuestra solución funciona, nuestro algoritmo es óptimo, produce una solución óptima. ¿Tá? Entonces, por eso es que sí, muchas veces aparecen demostraciones por inducción. Acá es una buena observación. Y Vamos, profe, sí. ¿esos no son los algoritmos heurísticos? No, no. Eh, Ah, los, es otra cosa, bien. no, a ver, sí y no. Los algoritmos heurísticos pueden ser algoritmos greedy, ¿no? Ah, está, Pero no son solo greedy, son heurísticos, digamos. En general, las heurísticas no te dan garantías claro. De mejoría. de garantía de que vaya a ser óptimo, ¿no? En este caso, lo que vamos a estudiar nosotros son algoritmos que son greedy, son ávidos, ¿no? Y no es una heurística que, si tengo suerte, termina con algo cercano al óptimo, ¿no? Son óptimos, producen una solución óptima, ¿no? Eso no siempre es posible, ¿no? Hay problemas de optimización que van a ver más sobre el final del curso, que ni siquiera se conocen ni hay esperanza de conocer en el corto plazo soluciones de tiempo polinomial. Y bueno, para ese tipo de problemas a veces no queda otra que recurrir a algún tipo de heurística, que puede tener un diseño greedy en el sentido de que cada vez toma una decisión local, pero que no tenés certeza de que te vaya a dar nada. A veces lo evalúan experimentalmente. Bueno, pruebo con varios casos reales y veo que en general me da algo bien, razonable, pero no tenés garantías de nada. ¿tá? También existen que en el libro se trata, nosotros llegamos a tocarlo muy tangencialmente, lo que se llaman algoritmos de aproximación, es decir, a veces vos no tenés esperanza de construir una solución garantidamente óptima en tiempo polinomial, pero podés tener un algoritmo que te da una solución con ciertas garantías. Por ejemplo, esto no es no sé, por ejemplo, si estás tratando de maximizar algo, decir, bueno, esto capaz que no llegás al máximo, pero no puede ser más chico que, no sé, que 4/5 del óptimo. Entonces vos decís, bueno, la solución que voy a obtener no, no tengo garantías de que sea la mejor posible, pero por lo menos tengo ciertas certezas probadas matemáticamente de que no voy a estar demasiado lejos del óptimo, ¿no? Y eso incluso a veces se puede retomar después para decir, bueno, ahí empiezo sabiendo qué tan lejos estoy de la solución óptima, puedo aplicar a otro tipo de heurísticas para tratar de arrimarme un poco más y siempre tengo alguna noción de qué tan lejos por lo menos estoy del óptimo. ¿Tá? Después hay muchas heurísticas que sencillamente no tenés ni idea de qué tan lejos o cerca estás eh, de lo que podrías aspirar, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros ahora en este capítulo, en este curso, son algoritmos que al mismo tiempo son problemas, ¿tá? Para los cuales uno puede encontrar algoritmos ávidos, ¿tá? Que no son heurísticas, que producen una solución óptima, ¿tá? Como les decía, demostrar que efectivamente el algoritmo que se nos ocurrió es óptimo, muchas veces no es sencillo. Entonces, por suerte, igual hay ciertas técnicas a las cuales uno puede recurrir, ¿tá? O sea, ciertos eh, patrones de razonamiento para tratar de encarar este tipo de análisis, ¿tá? Y están descritas acá en este libro.
Una es lo que vamos a llamar una estrategia, en inglés es stay ahead, es que es tratar de ver que nuestro algoritmo se mantiene siempre por delante de una solución óptima, ¿no? Es decir, ver, yo voy tomando decisiones locales, chiquitas, una por una, y ver que pensar en eso como una especie de carrera y compararme con una solución óptima, ¿no? Y ver que cada vez lo que produce mi algoritmo está siempre, en la carrera esa nunca se queda atrás, ¿no? Entonces al final del camino tiene que ser, ¿no? Otra técnica un poco más sofisticada a veces, es lo que se llama un argumento de intercambio, ¿tá? Un exchange argument, es ver que, o sea, en todos los casos siempre vamos a decir, bueno, queremos probar que nuestra solución es óptima y en general vamos a arrancar con un, bueno, sea o una solución óptima, ¿no? Para fijar ideas, vamos a ver ahora un problema concreto, por ejemplo, de planificación de intervalos, ¿no? De planificación de intervalos, creo que estaba descrito entre los problemas aquellos iniciales, como 5 problemas representativos, si mal no recuerdo. Es algo de este estilo, ¿no? Nos dan un montón de intervalos que pueden estar solapados entre sí, y lo que queremos hacer es elegir la máxima cantidad posible de intervalos que no se solapan entre sí, ¿tá? Por ejemplo, podrían ser, yo qué sé, pedido de usos de la sala Zoom, ¿no? Ahora que no tengo, podría ser salones de clase, pero ahora van a ser salas Zoom de tal hora a tal hora, ¿tá? Y bueno, y queremos atender la mayor cantidad de pedidos que no se solapan entre sí, ¿no? Entonces, bueno, en general nosotros vamos a decir, bueno, para razonar sobre esto, sobre la optimalidad de las soluciones que produce nuestro algoritmo, vamos a decir, bueno, sea O una solución óptima. En este caso, en este ejemplo, un determinado conjunto de intervalos que no se solapan entre sí. Y sea, no sé, o prima, sea A, lo que produce mi algoritmo, ¿ah? No tienen por qué ser iguales entre sí. ¿Ah? Eso sáquenselo de la cabeza ya desde el primer momento. En general va a haber muchas soluciones óptimas, una tan buena como la otra. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la solución óptima tiene 4 intervalos y yo produzco otra solución que tiene otros 4 intervalos. Bueno, cualquiera de las dos vale, tiene la misma cantidad de intervalos al final, ¿no? Entonces, el argumento de intercambio consiste en ver en que yo puedo transformar una en la otra, la óptima en la mía, por ejemplo, mediante una serie de pasos, de transformaciones, ¿tá? Y que en ninguna de esas transformaciones pierdo la optimalidad, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, está bien, tengo dos soluciones distintas, ¿tá? Una óptima y la mía. Y yo puedo agarrar la óptima e irla deformando, por ejemplo, en este caso, no sé, saco un intervalo y agrego otro, entonces no pierdo optimalidad, porque la cantidad de intervalos la mantengo constante. Y pasito por pasito ir transformándola en la mía, y en este caso sería viendo que además no rompo el tema de que sean disjuntos entre sí los intervalos, ¿ah? Entonces, si logro hacer eso, si logro mostrar que hay una cadenita de transformaciones donde nunca pongo intervalos que se solapan entre sí y siempre mantengo la cantidad, por decir algo, entonces muestro que mi solución es tan óptima como esa otra O que postulé, ¿no? Entonces, esas son dos técnicas que hay presentadas acá. Se podría ver una tercera, incluso, que podría ser encontrar analíticamente alguna cota para decir, bueno, por ejemplo, no puede haber más de X cantidad de intervalos disjuntos, donde X lo tengo expresado en función de algo de los datos del problema, y mostrar que mi algoritmo alcanza ese X. Entonces ahí no es que me comparo directamente con otra solución, sino que me comparo con el mejor resultado que se puede obtener. Y el mejor resultado posible, de alguna manera, lo encontré analizando el problema. Ahora eso creo que no está tratado explícitamente acá, pero sería otra forma
de analizar este tipo de problemas. ¿Tá? Dentro de este tema de algoritmos greedy, no solo van a encontrar este tipo de ejemplos y este tipo de técnicas aplicadas para demostrar que nuestros algoritmos funcionan correctamente cuando son greedy, sino que además van a encontrar muchos ejemplos de algoritmos clásicos, algunos de ellos sobre grafos, por ejemplo, que son ejemplos de algoritmos greedy, pero que además son algoritmos que en sí mismos, digamos, que hay que saber que forman parte del acervo de conocimiento importante en ciencias de la computación que todos tendríamos que tener en la caja de herramientas, digamos. ¿Tá? Por ejemplo, encontrar caminos más cortos en un grafo, todo el tema de árboles de cubrimiento mínimo, que es también un tema súper importante en computación con montones de aplicaciones, y hay algoritmos bien lindos para eso y que también son ávidos. Todas estas cosas las van a ver más, estos ejemplos de algoritmos las van a ver más en detalle con Fernando Fernández, que es otro profe del curso, con el cual que va a empezar a dar las clases a partir de la semana que viene. Así que mis clases de teórico por lo menos llegan hasta hoy. Y para Fernando les va a dar clase hasta el primer parcial, y después de ahí en adelante Javier Ariosian y Carlos Testuri van a dar otras partes del curso. Así que nos vamos a repartir los teóricos entre 4. En el libro también van a encontrar la construcción de árboles de Huffman, que es para hacer códigos para compresión de datos. Eso no lo vamos a ver, es súper interesante, pero no lo vamos a ver porque ya nos llevaría demasiado tiempo. Eso en el curso de teoría de la información que damos en facultad, o en el curso de compresión de datos, estas cosas las vemos. Y bueno, todos son... ¿Qué playas tiene? Disculpa, ¿qué playas tiene todas esas compresión de datos? No tenés ni idea, ¿no? Pero... No tengo idea, sí, porque yo trabajo en esos cursos. Teoría de información es más matemático, tiene como previa probabilidad estadística, y no me acuerdo si alguna más. Compresión de datos sí tiene P3, por ejemplo, como previa, porque hay bastante trabajo de programación también. Y este otro tema de arborescencia de costo mínimo, que son como los minimum spanning tree, pero para grafos dirigidos, también es súper interesante, pero también se nos va de tiempo de lo que podríamos abarcar, así que no lo vamos a ver. Están en el libro, si les interesa, están buenos. Entonces, quería, con lo que nos queda de clase, ilustrarles, ya por lo menos para irlos entrando en tema, un problema concreto, que es el de planificación de intervalos, el de encontrar intervalos disjuntos y tratar de buscar la máxima cantidad de intervalos posibles. Lo que queremos es esto, los conjuntos compatibles, les llama cuando no hay colisiones entre ellos, que sean lo más grandes posibles. Entonces, lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo aplicar esta técnica, la de que el algoritmo se mantiene por delante de una solución óptima. Entonces, lo que se van a encontrar acá es... para empezar, varios intentos de diseño de algoritmos greedy, varios de ellos que fallan. En todos los casos, como les decía, la cosa es, bueno, de alguna manera encontrar quién es la primera tarea, el primer intervalo que voy a agregar a mi solución, después la siguiente tarea I2, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un algoritmo greedy, ¿no? Y cada una de esas la voy a resolver mirando ahí localmente algo. Hay varias formas que uno se le podría ocurrir de hacer eso. La primera que maneja acá podría ser elegir siempre la primera solicitud disponible, es decir, tenerlas ordenadas por tiempo de inicio de los pedidos y irlas agregando. Descartar todas las que ¿no? Como dice acá, una vez que aceptamos una, rechazamos todas las que no son compatibles, ya podemos descartar todas las que se solapan con esa, y así seguimos a buscar una I2 y así sucesivamente.
Acá lo que haría es agarrar la primera que me aparece, descarto lo que se solape, agarro la siguiente disponible, descarto lo que se solape y así. Esa es una posibilidad que no funciona. Acá tienen este es un ejemplo donde no funciona. Acá la tarea que inicia antes es esta larga de acá abajo, automáticamente descarta todas estas, ¿no? Pero en realidad me convendría incluir a esta, que empieza un poquito después, pero que no se choca con tantos intervalos como la larga de abajo, ¿no? Entonces dice, bueno, esto podría sugerir que deberíamos comenzar aceptando la solicitud que requiere el menor intervalo de tiempo. Es decir, acá el problema fue que esta era demasiado larga y me chocaba con muchas cosas, entonces sí, bueno, no, entonces arranquemos con las más cortas, incluyamos primero las más cortas y después vamos viendo qué pasa con las más grandes. ¿No? Eso también falla, lo pueden ver acá, en este caso la más corta, que es esta de acá abajo, justo chocan las puntas con otras dos, que son más largas, pero que me convenía incluir estas otras dos. ¿No? ¿Ven cómo son ejemplos de cosas? Y el proceso de pensar un algoritmo greedy muchas veces es así. ¿Sí? Bueno, uno tantea ideas que parecen razonables y juega un poco con algunos ejemplos para tratar de ir avanzando en llegar a algo que efectivamente funcione, ¿no? Entonces, a partir de esta experiencia, así que bueno, agarramos una cortita, pero que a pesar de corta tenía muchos conflictos, uno podría decir, bueno, entonces agarremos las que tienen menos conflictos. Es decir, en otras palabras, elegimos el menor, el intervalo que se choca con menos gente, y eso también falla. Lo van a ver acá. En este caso, ustedes se fijan, todos estos de acá se chocan con un montón de gente. Todos estos de acá también. Entonces, lo que tendría que hacer es elegir esta que se choca solo con dos. ¿Ah? Pero eso automáticamente me mata estas dos. ¿Está bien? Y solo puedo elegir alguna de acá y otra de acá. Entonces, al final no puedo tener más de tres. ¿Está? Por culpa de haber tomado ávidamente una decisión incorrecta. Es decir, ese es un ejemplo de un algoritmo ávido, que agarro y no miro nada para los costados y elijo la que tiene menos conflicto. Voy para ahí. Disculpa que te interrumpa. Sí. Justamente por estos ejemplos es que me causó confusión o sea, no entiendo cuál es la diferencia entre tomar una heurística y tomar de repente un algoritmo greedy. Porque acá como que está tomando ideas de, bueno, me parece que por acá va a salir más óptimo, ¿no? Okay, sí. Eso es lo que hace una heurística. ¿Ah? Claro. La heurística llega hasta ahí. Nosotros vamos a probar que eligiendo correctamente esa decisión ávida, lo que terminamos es con una solución óptima. Ah, bien, está. Ahí se diferencia, o sea que lo podés probar, Y digamos. igual mirá que son como dimensiones de comparación un poco que no están totalmente alineadas. Porque vos podés tener efectivamente estos son algoritmos greedy y podrías calificarlos como de heurísticas. Ah, no son disjuntos, claro, está, ¿No? ya entendí. O sea, las heurísticas muchas veces son greedy. Claro. Lo que pasa es que en general, cuando uno habla de heurística, está pensando en algo para lo cual no tenés garantías de que dé óptimo. Bien. O sea, Gracias. intuitivamente a uno le parece que esa decisión local puede caminar, pero no tenés ninguna garantía. Yo lo que les trataba de explicar recién es que para algunos problemas la heurística no te da garantías de que vayas a tener una solución óptima, pero tampoco tenemos esperanzas de encontrar un algoritmo de tiempo polinomial que sí lo haga. Entonces no nos queda mucho más remedio, ¿no? Pero en otros ejemplos como este, ¿no? A pesar de que uno se pueda frustrar con 2 o 3 intentos que después ve que no andan, en realidad hay un algoritmo greedy sencillo que sí funciona, ¿no? Que en este caso es elegir primero la solicitud que termina primero.
Es decir, en vez de ir por quién empieza primero, que ya vimos que fue nuestro primer intento y que fracasó rotundamente, elijamos la que termina primero. ¿No? ¿Cuál es la intuición de eso, la lógica? Bueno, si yo elijo la que termina... La más cortita en el intervalo. No, ojo que no es la más cortita. La más cortita fue nuestro segundo intento y eso tampoco funcionó. Es la que termina antes. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo B, la que tiene fecha de finalización más temprana es esta. Entonces voy a elegir esta, a pesar de que no es la más cortita. ¿Ah? Pero ¿cuál es la intuición de eso? Uno diría, bueno, yo tengo, en definitiva, un espacio de tiempo donde ir colocando intervalos, disjuntos entre sí. Si yo elijo la que termino, en cuanto yo elijo una y la coloco, eso ya me achica la cancha donde ir poniendo cosas, el lugar donde ir poniendo más intervalos. Si yo elijo, entonces de todo esto que tenía acá, si yo elijo la que termino antes, esta de acá, ¿no? Eso me deja con una cancha, un intervalo de tiempo para seguir jugando lo más grande posible, de acá en adelante. Entonces, cada vez que agrego uno, siempre estoy tratando de dejarme por delante todo lo que más pueda de tiempo para seguir metiendo tareas. Esa es la intuición. Que en este caso funciona. Recién vimos otro montón de ideas que también tenían su atractivo intuitivo y que, nada, buscando un poco con los ejemplos, vemos que caían, ¿no? En este caso, esta funciona, ¿no? Entonces, el algoritmo completo es esto de acá, o sea, R el conjunto de solicitudes, ¿no? El total, ya, digamos, un conjunto inicialmente vacío. Entonces, mientras haya de R voy a ir sacando cosas, mientras haya intervalos para seguir considerando, entonces, bueno, sea I, tal que I tiene el tiempo de terminación lo más chico posible. ¿Tá? Esa tarea la agrego a I y elimino de R todas las que se puedan chocar con esa tarea I. ¿Tá? Entonces ya, bueno, cuando esto termina, que va a terminar porque en cada paso se eliminan cosas de acá, ¿tá? En particular la tarea I, la que saco de ahí, esa siempre se elimina, ¿tá? Así que esto en una cantidad finita de pasos termina. Y al final devuelvo este A, que por construcción es inmediato que los intervalos que están incluidos ahí son compatibles entre sí, porque cada vez que agrego una cosa, elimino todo lo que potencialmente podría ser incompatible con eso. ¿Tá? ¿Cómo se encara la demostración de que esto es correcto? ¿Tá? Este es un algoritmo Greedy, funciona así, parece que viene bien. La demostración de que esto es correcto siempre, como les decía, siempre arranca con algo de este estilo, ¿no? Para compararnos con algo, bueno, sea O un conjunto óptimo de intervalos. ¿Tá? O sea, lo más grande posible. Son disjuntos entre sí lo más grande posible. ¿No? No tenemos esperanza de mostrar en general que A es igual a O. Lo que tenemos sí que mostrar, y que para nosotros es suficiente, es que la cantidad de elementos en un lado y en el otro es la misma. ¿Tá? Esto, ojo con eso, no arranquen por este lado porque en general se van a trancar. ¿Tá? Lo que tenemos que mostrar es esto. No aspiren a que la solución sea única. ¿No? Bueno, acá van a encontrar un ejemplo de ejecución del algoritmo. Como les decía, la estrategia que sigue acá es la de demostrar que nuestro algoritmo se mantiene por delante, el stay ahead. ¿Tá? Hay que, en cada problema en particular, ¿qué significa eso de estar por delante? Bueno, hay que formalizarlo de alguna manera. ¿En qué sentido decimos que nuestro algoritmo está por delante? ¿No?
Lo que decimos es que cada uno de los intervalos ahí va. Si yo me comparo con los intervalos de O, es decir, tengo mi solución A, la que produjo mi algoritmo, después me doy una solución óptima O y ordeno los intervalos en orden en el que ocurran, ¿no? Como son disjuntos, los de una solución y los de la otra, cada uno de ellos son disjuntos entre sí, los puedo ordenar por fecha de inicio o de fin, es lo mismo, ¿tá? Quedan por orden en el que ocurren. Y los voy a comparar uno a uno. El primero de O con el primero de A, el segundo de O con el segundo de A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y lo que voy a ver es que en todos los casos, ¿tá? Para todos los índices, ¿tá? La fecha de finalización o el momento de finalización de la tarea que yo incluí es menor o igual que la de la solución óptima. O sea que siempre tengo yo, comparado con la solución óptima alternativa que postulé, yo siempre tengo por delante más espacio en la cual seguir poniendo cosas. ¿Tá? En ese sentido, vamos a decir que nuestro algoritmo está por delante. ¿Tá? Y como bien decía un compañero recién, muchas veces esto se presta naturalmente para que la demostración sea por inducción, por eso lo resalté acá. Porque efectivamente eso es algo que aparece y aparece. ¿Tá? Decimos, bueno, con el primer intervalo, eso es obvio, porque el algoritmo funciona así, agarra la que primero termina, ¿tá? Y después asumiendo que hasta ahí esto se cumple, muestro que en cada decisión que toma mi algoritmo mantiene esta ventaja competitiva con respecto a la solución óptima. ¿Tá? La demostración es por inducción, como les decía, tiene todo un preámbulo, como la vez pasada, que se los había marcado en celeste también, que es más como didáctico, más explicativo, que no hacen a la demostración concreta. La demostración en sí es bastante directa y es el párrafo final. ¿No? Una vez que probamos eso, me dirán, bueno, ya está. Bueno, no, en realidad todavía no está completamente. Lo que hay que mostrar es que la solución es óptima al final de cuentas, y para eso lo que tenemos que ver es que si nuestro algoritmo tuviera menos tareas que la óptima, entonces, bueno, como siempre competitivamente tuve más espacio por delante, entonces alguna de las tareas que tiene que tiene la tarea óptima, yo podría haberlas, mi algoritmo también las tendría que haber incluido, y ahí llegamos a un absurdo, a una contradicción. ¿Tá? Pero no entendí por qué no bastaba con la demostración, nomás por la inducción. Porque esto por sí solo, el hecho de que la tarea siempre termina antes, no demuestra explícitamente lo que vos querés probar, que es esto de acá. Ah, claro. ¿Tá? Entonces, para probar esto, que esto no se cumple, decimos, bueno, supongamos que O tiene más tareas por delante. ¿Tá? Perdón que estoy algún minutito pasado, si me dan un segundo más. Lo que estamos diciendo en la demostración es, supongamos que yo tengo en O varias tareas, hasta K, y esto es en la solución A, la mía, y en O, que es la alternativa, bueno, tengo otras, ¿tá? Y después más, ¿tá? Pero entonces yo digo, bueno, si esta tiene más, las primeras K, que yo las comparé una con una, yo sé que esta, la mía, termina no antes que esta en azul. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta, la K más 1, yo la puedo haber incluido porque no se choca con ninguna de las mías. Entonces el algoritmo no habría terminado ahí. ¿No? Y ahí sí mostramos que nuestra solución no puede tener menos que el otro algoritmo. ¿De acuerdo? O sea que lo comparamos con una óptima genérica. Siempre comparan con una óptima genérica. Y no aspiran a probar que son iguales, aspiran a probar
que una es tan óptima como la otra. Ahí va. ¿Ok? Bueno, después van a encontrar una discusión sobre tiempo de ejecución que es bastante directa. La implementación, como les decía en este caso, es súper sencilla. Tiene que ser una etapa de ordenar todo por fecha de finalización al principio, que será del orden de n log n, y después Yo de hecho, profe, ahí era una duda que tenía. ¿Por qué te queda n log n eso? bueno, porque hay algoritmos para ordenar. Bueno, ustedes en programación 2 me imagino que vieron algún algoritmo para ordenar, como merge sort o algo así, ¿o no? Sí. Es cierto. Sí. Si ordenás con merge sort, por ejemplo, te queda de orden, el tiempo de ejecución te queda de orden n log n. ¿Tá? Eso, si no lo recuerdan bien o si no lo vieron bien, por ahora créanme que tómenlo como un hecho factual, ¿tá? Como algo créanme. Sobre la mitad del curso vamos a estudiar en profundidad eso. Y vamos a ver que no solo que hay algoritmos de ordenamiento que ordenan, de ordenación que ordenan en tiempo o de n log n, sino que además cualquier algoritmo que ordene comparando cosas va a llevar un tiempo de ejecución que es omega de n log n. Así que lo mejor que puedo hacer para ordenar un arreglo comparando los elementos entre sí es de tiempo n log n. Entonces, en este caso, lo más pesado es esa etapa de ordenar, y después, nada, la parte de ir descartando cosas es bien sencilla. ¿Alguna duda más? Perdona que me estoy pasando 5 minutos, pero quería aclarar esas dudas que surgieron. Si tiene alguna más, nos podemos estirar un poquito más. Bueno, arranquen con esto a mirarlo, así nos mantenemos al día con el cronograma, y como les decía, la semana que viene con Fernando van a seguir hablando de estas cosas y van a ver más ejemplos, algoritmos súper interesantes y otras técnicas de demostración de corrección de algoritmos hábiles, ¿no?